Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos a punto de iniciar la clase del día de hoy. Estamos en la asignatura de Historia. Estamos en la asignatura de Historia y estamos en el tema precisamente de la independencia. La clase pasada habíamos estado tratando, ¿no? Habíamos tratado ya algunos aspectos de la cuestión de la independencia y sobre todo nos habíamos centrado precisamente en lo que denominamos causas internas, causas externas. Recordemos, ¿no? Denominamos una causa externa todo aquello que ocurre fuera de nuestro país que tiene efecto en este proceso llamado independencia, aunque bueno, esta categoría de causa externa pues se utiliza de manera generalizada, ¿no? Para explicar muchos otros fenómenos. Y también tenemos algo que se denomina causa interna, ¿no? Que son aquellas cosas propias que ocurren dentro del país y que tienen su efecto precisamente en el fenómeno que estamos estudiando. En este caso, repito, la independencia. Entonces, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver que existe, bueno, ya habíamos explicado como fenómenos externos, perdón, la independencia de las 13 colonias americanas, la Revolución Francesa y la invasión, la posterior invasión francesa a España, ¿no? Y su subsecuente por ejemplo, esta cuestión de la Constitución de Cádiz, ¿no? Entonces, les decía yo, estamos hablando de una dinámica de ser ciudadanos, ¿no? Y de ser súbditos. Entonces, se mueve de repente en esa dinámica. Entonces, vamos a continuar revisando algunas cosas y vamos a ir comentando las cuestiones del blog, ¿no? Entonces, decíamos, esto ya lo vimos, ¿no? Las causas externas. Y ahora vamos a ver las causas internas. Entonces, nos dice, una de las causas internas, pues es el sistema de castas. Recordemos que el sistema de castas es este sistema por el cual existía una diferenciación de los privilegios o de los trabajos, de los empleos a los que podías tener acceso, en dependencia de quiénes habían sido tus padres, ¿no? La raza de tus padres. Entonces vamos a ver que le decimos sistema de castas, no recuerdo si ya lo habíamos dicho en otra sesión, se denomina sistema de castas, pero es un sistema racista, ¿no? Es un sistema de racismo, es decir, a este sistema le importa quiénes son tus padres, en dónde nacieron, ¿no? De qué color son su piel, y pues producto de esa combinación, pues quién eres, ¿no? Entonces, se denomina sistema de castas, pero es racismo, se llama racismo. Si hoy, por ejemplo, le dijéramos, ¿no? Le dijéramos a alguien que es un mulato, que es un negro, que es etcétera, etcétera, pues bueno, seríamos sujetos de una respuesta no muy grata. ¿Por qué? Pues porque hoy en día se consideran conceptos peyorativos, ¿no? Y además de discriminatorios. Entonces, pero, ¿no? En esa época ayudaban, por alguna razón, ayudaba a distinguir, ¿no? Repito, ¿por qué se centraba en esa cuestión? Bueno, pues recordemos que estamos observando a la España medieval, estamos observando a la España que no termina de entrar a la modernidad, ¿no? Está a punto de iniciar la revolución industrial y la revolución burguesa, ¿no? Y España, pues no sigue en el mercantilismo. Entonces, pues son estamentos medievales, ¿no? Y eso, ¿no? Que tuvieras la piel de un color o que tuvieras el origen de tu nacimiento tenía que ver con la cantidad de privilegios a los que podías tener acceso como miembro de determinada casta, ¿no? Se daban muchos casos que, por ejemplo, había un criollo con una gran preparación académica, pero que algún español solicitaba determinado puesto y, bueno, se discriminaba, ¿no? Se discriminaba al criollo o al mestizo o al castizo o a cualquiera de las castas que existieran.
Eso, decíamos, provocó pues, resentimiento, ¿no? Provoca resentimiento al interior de los ciudadanos, de los habitantes de la Nueva España, y al final, pues, pues así ocurre, ¿no? Entonces, la creciente identidad americana como segundo punto de las causas internas, vamos a ver que los ciudadanos, que los habitantes, todavía no hablamos de ciudadanos, que los habitantes de la Nueva España ya no sentían una identificación hacia la madre patria, ¿no? Como se dice, ¿no? Ya no sentían una identificación hacia la metrópoli, sino que ellos mismos iban generando una serie de identidades, ¿no? Una serie de formas, una serie de cuestiones que a ellos les permitían sentirse americanos, ¿no? Obviamente, pues la comida, la música, las costumbres, la transformación total de la cultura como se vino a implantar, ya no existía, ¿no? Ya no existía porque ya se había mezclado, ya éramos otra cosa, ya no éramos españoles, ya éramos americanos. Entonces, eso, por ejemplo, también en determinado momento, pues, influye en esta situación. Y por último, ¿no? En el último de las causas internas, perdón, era el excesivo privilegio a los españoles. Que ya decíamos, ¿no? Lo que pasaba en ese sentido. Es decir, la mayor parte de los privilegios, ¿no? La mayor parte de los puestos importantes que se ofertaban, pues los conseguían los españoles, ¿no? Entonces, eso al final provocaba, pues, una situación pues, de resentimiento. Bien, todo eso, ¿no? Vamos a ver, empieza a generar una serie de efectos en la Nueva España. Ahora, conspiraciones. ¿Qué son las conspiraciones? Una conspiración era una reunión en la que se hablaban de las ideas de la independencia y algunas pasaron de las palabras a la planeación. Las más importantes fueron las siguientes. Ahora, no, como en todos los fenómenos sociales, y sobre todo en esta etapa, pues vamos a ver hay una diferenciación. Va a haber gente, por ejemplo, que bueno, como todos, ¿no? Hay gente que va a decir, oh, sí, estaría padre que fuéramos independientes, oh, sí, estaría re bueno. Y ya, ¿no? Lo cual es muy válido, no todos podemos participar de manera activa, o no todos deseamos, o no todos tenemos el compromiso. Ojalá sí fuese, ¿no? Pero no todos lo tenemos. Y entonces había personas que pasaban, ¿no? Que pasaban de las palabras a la acción, ya a la concreción de determinadas acciones. Entonces, vamos a ver, ¿no? Precisamente que las conspiraciones son este tipo de reuniones, es decir, reuniones en las cuales pues ya estuvo bueno de hablar, ¿no? Ya estuvo bueno de que de los deseos, de las palabras, y ahora vamos a pasar a la acción. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que tú vas a poner? ¿Qué es lo que yo voy a conseguir? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estas conspiraciones, digo, además, estas conspiraciones eran ilegales, ¿no? Si te agarraban en una de estas conspiraciones, bueno, pues podías terminar en el bote, fusilado, etcétera, etcétera, ¿no? Porque repetimos, estábamos, o los que participaban en estos eventos, pues estaban conspirando, ¿no? Estaban conspirando contra la corona española, lo cual era un delito de traición. Muy pocas personas fueron pasadas por las armas, es decir, fueron fusiladas producto de este delito, ¿no? Pero era ilegal, esta cuestión, no podías hacerlo de manera libre y por lo tanto, por ejemplo, en muchos aspectos, perdón, en muchos casos, se disfrazaban, ¿no? Se disfrazaban
pues de tertulias, ¿no? Y recordemos, en ese entonces, pues bueno, no había otra diversión más que las tertulias, y las tertulias pues, eran reuniones con determinada temática, ¿no? Entonces, vamos a ver que, bueno, algunas tertulias eran, tenían, digamos que la temática del baile o de la demás, ¿no? Del canto, de la poesía, del teatro, etcétera, etcétera. Y entonces, disfrazados de eso, ¿no? Ocurrían estas conspiraciones. Decíamos, entre las más importantes conspiraciones, vamos a tener las siguientes. Permítanme. Bien, este es un enlace externo, ¿no? Dice conspiraciones e insurrección en 1810. Los criollos organizaron conspiraciones y planificaron una insurrección contra el régimen peninsular. Tras la recuperación del poder por parte de los peninsulares, estos aplicaron medidas coercitivas contra la población novohispana, persiguiendo intelectuales criollos. Estos últimos se reorganizaron en juntas secretas buscando una insurrección que derrocara al poder peninsular. La represión peninsular nos dice, los peninsulares recuperaron el control tras dar un golpe de Estado que terminó con el virreinato de José de Iturrigaray, imponiendo en su lugar a Pedro de Garibay. Así, la Real Audiencia Española retomó el poder político en la Nueva España mediante la aplicación de medidas de persecución y represión en contra de cualquier intento de proyecto político criollo, generando un ambiente de tensión que se fue agudizando con el correr del tiempo. La organización criolla. Los intelectuales y políticos criollos reaccionaron criticando este nuevo escenario, con la consiguiente organización interna que se hizo evidente a través de la publicación de pasquines, folletos y las tertulias literarias donde se difundían un profundo malestar en contra de las élites peninsulares, así como también del ideario ilustrado. Paralelamente se organizaron en juntas secretas, denominadas también conspiraciones, que lucharon planificadamente contra el régimen impuesto por los españoles. Y ahora vamos con las dos más importantes. La conspiración de Valladolid. En muchas de las ideas expuestas por el Ayuntamiento de México respecto de la soberanía y la independencia eran compartidas por oficiales y eclesiásticos criollos. Lo anterior sirvió de catalizador de jóvenes oficiales de Valladolid que decidieron reclutar gente para defender este ideario, proponer la creación de una junta que gobernara en representación del rey y que despojara a los españoles de sus bienes. Esta conspiración fue descubierta días antes, pero el virrey no tomó medidas violentas contra ellos. Y ahora viene la que sí se concretó. El pensamiento criollo siguió expandiéndose rápidamente. De este modo surgió la conspiración de Querétaro, movimiento clandestino surgido en Santiago de Querétaro, cuyos miembros fueron el sacerdote Miguel Hidalgo y Costilla, Ignacio Allende, Juan e Ignacio Aldama, Miguel Domínguez y Josefa Ortiz. Este grupo organizó para alzarse en armas el 8 de diciembre de 1810, donde pretendían llamar a una junta representativa a todos los sectores de la sociedad novohispana. Entonces vemos cómo, pues bueno, ¿no? Estas conspiraciones, pues lo que buscaban era precisamente, pues tener la mayor cantidad de apoyo. Y bueno, ¿no? Ya no sabemos la historia que nos han contado en las estampitas, ¿no? Y en la primaria. Esta conspiración fue descubierta, fue obligada a salir a la luz antes. Y bueno, finalmente es la conspiración que logra echar a andar todo este fenómeno de la independencia. Bien, entonces la independencia, vamos a ver, se divide en varias etapas. La primera, que se denomina iniciación, que va de 1810 a 1811, y bueno, ahí nos plantea los personajes importantes, Miguel Hidalgo e Ignacio Allende. El grito de independencia, ¿no? Como hecho y característica sobresaliente, la abolición de la esclavitud, la creación de un ejército numeroso, la generalización de la insurrección,
el saqueo, la violencia y la desorganización son características de la etapa. La utilización del estandarte, de un estandarte con la imagen de la Virgen de Guadalupe, la organización del primer gobierno insurgente, los caudillos huyen, son atrapados y fusilados. En ese aspecto, bueno, habría que comentar la guerra de independencia, este proceso dura alrededor de 10 a 11 años, más o menos, ¿no? Meses más, meses menos, días más, días menos. Pero muy pocas veces nos dicen realmente cómo sucedió. Es decir, muy pocas veces nos dicen que la participación de Miguel Hidalgo y Costilla dura alrededor de 11 meses. O sea, la guerra duró 11 años. Pero Hidalgo, que no ve el fin de este proceso, muere 11 meses después de haber iniciado la independencia. Es decir, y la independencia empieza el 15 de septiembre de 1810, Hidalgo es capturado y fusilado en julio de 1811, ¿no? Entonces, 11 meses, ni siquiera un año estuvo al frente del movimiento de la independencia. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué ocurre esto? Bueno, esta situación precisamente se da por lo siguiente que vamos a ver. Comparto. Esta situación se da precisamente por este episodio que nosotros conocemos como la batalla del Cerro de las Cruces. Bien, dice batalla del Monte de las Cruces. Durante la Guerra de Independencia de México destaca sin duda un hecho acontecido, un hecho de armas acontecido el 30 de octubre de 1810, la batalla del Monte de las Cruces. En esta acción se distinguió la figura militar del caudillo insurgente don Ignacio Allende. Al acercarse, ¿no?, a la Ciudad de México las fuerzas insurgentes, el virrey Venegas ordenó al teniente coronel Torcuato Trujillo que con las tropas de la Ciudad de México y la plaza de Toluca impidieran la aproximación de los insurgentes. La posición del Monte de las Cruces dominaba el camino real a Toluca, de México a Toluca, por lo que era una posición estratégica para detener al ejército del cura don Miguel Hidalgo. Las fuerzas insurgentes fueron dirigidas por Ignacio Allende, quien atacó de manera frontal las posiciones realistas. En plena batalla estuvo a punto de perder la vida, cuando murió su caballo en la batalla. Al mismo tiempo, Mariano Jiménez, con una columna insurgente, pasó el puente de Lerma y desbordó por un flanco a las tropas de Torcuato Trujillo, que a pesar de resistir con valor, fueron sorprendidas, obligándolas a retirarse completamente derrotadas. Esta acción dejó abiertas las puertas de la Ciudad de México a la causa insurgente y demostró la amplia capacidad de Allende como militar. Ahora, ¿por qué mencionamos esta batalla? Bueno, porque fundamentalmente las tropas de este teniente coronel, el último bastión de defensa, era la última línea de defensa de la Ciudad de México. Y entonces vamos a ver que solamente Miguel Hidalgo, una vez vencido en la batalla del Cerro de las Cruces, Miguel Hidalgo tenía que avanzar y tomar la Ciudad de México. Y con eso, ¿no?, o sea, ya con eso en menos de 11 meses se pudo haber concluido la Guerra de Independencia. Miguel Hidalgo decide no avanzar sobre la Ciudad de México por alguna razón, ¿no? Es uno de los grandes misterios. Asumimos que no quiso avanzar por el miedo a los... él había sido testigo de los saqueos y masacres que habían tenido lugar durante su marcha hacia la Ciudad de México. 300 años, ¿no? O sea, 300 años de abusos, 300 años de despojos, 300 años de autoritarismo español
pues la población, en muchas ocasiones indígena, pues quería cobrársela, ¿no? Y entonces matazones, ¿no? O sea, masacres seguramente brutales, saqueos, violaciones, ejecuciones sumarias, o sea, aunque se nos ha puesto como algo ahí heroico, poético, la verdad es que los primeros años de la independencia fue de una violencia brutal, y sobre todo las primeras etapas, esta de la iniciación fue de una violencia brutal. Entonces yo creo, suponemos, y muchos autores, no es que yo saque la conclusión, sino que lo he leído en algunos otros libros, suponen que Miguel Hidalgo pues tenía miedo a esta cuestión del saqueo, ¿no? Y de lo que pudo, de los inmensos crímenes que se pudieron haber cometido en esta dinámica. Entonces, vamos a ver, ¿no? Que Miguel Hidalgo pues tuvo la oportunidad de acabar la guerra de independencia en muy poco tiempo, pero pues bueno, se presenta de esta forma. Entonces, vemos que así ¿no? Una decisión que prolongó la guerra durante más tiempo del que debió haber tenido. ¿No? Y regresamos a esta parte, en la etapa de organización, dice, va de 1810 a 1815. El personaje principal es José María Morelos y Pavón, y lo que podemos ver principalmente pues, es que José María Morelos, a la muerte de Hidalgo, pues toma toma el liderazgo del movimiento de independencia y pues se vuelve, ¿no? Se vuelve uno de los personajes principales. Entonces, a la muerte de Hidalgo, pues de 1811 a 1815, pues él toma, digamos que pues sí, el liderazgo, ¿no? Ahora, vamos a ver que entre los hechos importantes, ¿no? Nos señala el inicio de la insurrección en el sur, la actividad militar se dio en 5 campañas, la aplicación de una estrategia militar se caracteriza por tener objetivos precisos, la guerra de guerrillas aparece, el escrito Sentimientos de la Nación fue realizado por Morelos, la creación del Congreso de Chilpancingo, la elaboración de la Constitución de Apatzingán, y el cura Morelos redactó el Acta de Independencia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Bueno, pues precisamente, ¿no? Que existe, ¿no? Existe, a ver, por aquí lo tenemos, aquí está. Ay, me salí de la... Ahorita regresamos, bien. ¿No? Entonces, Morelos escribe este documento que se llama Sentimientos de la Nación. Ahora, hoy especialmente toma mucho énfasis, ¿no? Porque casualmente, ¿no? Con el contexto nacional que está ocurriendo, en el contexto, por supuesto, de la campaña electoral del 2018, debemos recordar algunas cosas, no como, ¿cómo decirlo? La historia nos debe servir, no para aprendernos ahí los numeritos y las fechas, y no tiene caso, ¿no? O sea, aprender historia en esa dinámica... pues es letra muerta, ¿no? O sea, es que tengamos que hacer un examen de aprendernos las fechitas, ¿no? Y etcétera, etcétera, es letra muerta. Lo que debemos aprender a identificar son los procesos y las aportaciones, y saber de dónde viene lo que actualmente tenemos. Y digo esto porque, repito, casualmente en el contexto de los gasolinazos y de que nuestro presidente de la República
Enrique Peña Nieto nos pregunta, se liberó el precio de la gasolina, porque si no hubiésemos cerrado escuelas, hubiésemos dejado de dar seguro popular, hubiéramos dejado de hacer un montón de cosas, y nos suelta la pregunta, ¿y ustedes qué harían? Bueno, pues, Morelos, José María Morelos y Pavón, hace ya como 190 y tantos años, nos contesta, ¿no? O sea, fíjense la cosa histórica que nos olvidamos, y por eso les decía yo, es importante que aprendamos procesos y de dónde vienen las cosas. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos olvida que este país fue fundado bajo ciertas bases. Obviamente, pues hay bases que están desfasadas, ¿no? Ahorita lo vamos a ver en el documento Sentimientos de la Nación, pero hay otras fases, perdón, hay otros aspectos que no debiésemos olvidar como país. Ojo, esto tiene aproximadamente 190 y tantos años, ¿no? Pero bueno, les regresamos al documento. Ay, perdón. Bien, ¿no? Entonces, documento de Sentimientos de la Nación nos dice, primero, que la América sea libre e independiente de España y de otra nación, gobierno, monarquía, y que así se sancione dando al mundo las razones. Es decir, que en ese sentido, pues bueno, lo que nosotros buscábamos era, digamos que como una reacción al sistema de castas, pues que no existiera, ¿no? Que no existieran otra vez los privilegios hacia hacia los españoles, ¿no? Decíamos, ya se habían presentado, ¿no? Y bueno, lo que se buscaba era que no se repitiera en ese sentido. Y y bueno, ¿no? El segundo dice que que la religión católica sea la única sin tolerancia de otra. Debemos recordar que el cura Miguel Hidalgo fue maestro del cura José María Morelos y Pavón, es decir, los dos eran sacerdotes. Aunque debo apuntarlo, ¿no? Unos sacerdotes bastante fuera de lo común, porque, pues bueno, José María Morelos tuvo un hijo, o bueno, hasta donde tengo conocimiento, tuvo un hijo, y Miguel Hidalgo tuvo varios hijos, ¿no? Varios hijos, varias esposas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, les decía yo, unos sacerdotes bastante subgéneris, ¿no? Fuera de lo común. Y vamos a ver, ¿no? Que, por ejemplo, el punto 3, ¿no? Ah, bueno, por ejemplo, ese punto es a lo que me refería de hay cosas que podemos seguir, que podemos rescatar y hay cosas que no, ¿no? Entonces, esta cuestión de la religión única católica, pues es algo que no podemos plantear como una continuidad dentro del esquema de los derechos o de la forma en la que se funda el país. ¿Por qué? Bueno, pues porque entonces se salen todos los demás, ¿no? O sea, acuérdense que el gobierno liberal, o un gobierno con una filosofía liberal, parte de la base de que todos podamos pues entrar en este país, ¿no? Y si empecemos a poner esos requisitos,